Hola, bienvenidos a Rumbo Central. Mi nombre es César Campos. Junto a Karen Herrera estaremos en la conducción del presente programa correspondiente a hoy, miércoles 22 de julio. Karen, qué gusto saludarte. Igualmente, César. Bueno, estamos ya avanzando en la aproximación hacia el 28 de julio, fecha clave en la que, como hemos venido diciendo, la señora Keiko Fujimori habrá de dilucidar una serie de temas respecto al futuro de la economía, al futuro de la minería, la agricultura, servicios básicos, seguridad, todo lo que le está reclamando la gente, ¿no? Y creo que en este tramo será importante ya conocer a la perfección también quiénes habrán de integrar el primer gabinete ministerial, ¿no? Así es un gabinete que tiene que tener capacidad de diálogo para poder sostener un panorama bastante difícil, todavía complicado en esta nueva conformación del Congreso, para que se pueda tener un gobierno en donde Keiko Fujimori pueda estar por los próximos 5 años de forma estable. Ahora hay que comentar también, César, que para la toma de mando del 28 de julio ya han confirmado la presencia para la ceremonia 8 presidentes, incluso el rey de España van a asistir a la toma de mando, según el canciller Carlos Pareja. Hablamos de los países de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panamá, Honduras y España. Todos con gobiernos liberales, salvo Yamandú Orsi, que es presidente de Uruguay, pero la izquierda de Uruguay, la verdad que es envidiable. Ojalá Roberto Sánchez, Mirta Vázquez, toda esta gente que está metida en el Congreso, siquiera tuvieran, pero así, 1 milímetro de la capacidad de la izquierda institucional uruguaya, ¿no? Que se plantea muy bien sus demandas sociales, como no, representan sectores insatisfechos, pero son dialogantes y son personas verdaderamente admirables. Y Yamandú Orsi es una de las autoridades sudamericanas que ha levantado el teléfono y ha conversado con la señora Keiko Sofía Fujimori en muy buenos términos y bastante agradables. Y esto hay que decirlo, mira, en comparación a lo que va a pasar en Nicaragua, donde ya el dictador Daniel Ortega ha dicho que no va a haber elecciones. No va a convocar elecciones. Él tiene 80 años y va a gobernar como un rey. En eso terminan pues los comunistas, en eso termina la izquierda depredadora de las libertades y la democracia en todo el continente. Mientras tanto, Karen, vamos a tener a nuestros invitados de siempre en Rumbo Central. De siempre me refiero a personajes inteligentes, personajes que aportan a una visión muy amplia de lo que debe ser el desarrollo minero. El primero de ellos será Guillermo Vidalón, quien preside el Comité de Minas y Canteras de la Asociación de Exportadores del Perú. Con él vamos a tratar efectivamente acerca del factor confianza que tiene que despertar la señora Fujimori en los inversionistas. Así es, y además de recuperar la confianza de los inversionistas, también tiene que enfrentar el flagelo social de la minería ilegal, la expansión de esta economía ilícita, una amenaza para el Estado de Derecho. Este va a ser el segundo tema con quien vamos a conversar sobre esta temática, con Karina Garay Tapia, gerente legal de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, Perú, y vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal. Esto y más en el programa de hoy. Exactamente, temas muy interesantes. Vamos inmediatamente con el reportaje que ha elaborado el equipo de prensa de Rumbo Minero. El Perú inicia una nueva etapa política con una economía que mantiene fundamentos sólidos, pero con un desafío urgente: recuperar la confianza de los inversionistas. En los próximos 5 años estarán en juego más de $60.000 millones en proyectos mineros, además de inversiones en energía, hidrocarburos e infraestructura que podrían transformar el crecimiento del país. Sin embargo, esas inversiones no dependen solo del precio del cobre o de la demanda mundial. También requieren estabilidad política, seguridad jurídica, reglas claras y una gestión eficiente del Estado. A ello se suman desafíos que siguen pendientes: la expansión de la minería ilegal, los conflictos sociales, la excesiva tramitología y la necesidad de acelerar permisos sin reducir los estándares ambientales. El nuevo gobierno tendrá la responsabilidad de enviar señales claras al mercado. Cada decisión que adopte será observada por inversionistas nacionales y extranjeros que hoy evalúan dónde colocar su capital. La confianza no se construye con discursos, sino con resultados. En un escenario de creciente demanda mundial de minerales críticos, el Perú tiene la oportunidad de consolidarse como un destino atractivo para la inversión y convertir su riqueza mineral en desarrollo, empleo y una mejor calidad de vida para millones de peruanos. Interesante y completo, como siempre, el reporte que nos brinda el equipo de prensa de Rumbo Minero. Lo habíamos anticipado, ya se encuentra con nosotros Guillermo Vidalón, un querido amigo de esta casa, por supuesto, y presidente del Comité de Minas y Canteras de la Asociación de Exportadores
ADEX. Con él vamos a conversar acerca de cómo generar confianza en los inversionistas, ese intangible que requiere mucho talento político de los gobernantes y sobre todo hacer respetar la palabra empeñada y las normas vigentes de nuestro país. Guillermo, como siempre, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A lo largo de estos días hemos venido con Karen y con todo el equipo de Amanecer Minero y los diferentes programas tratando de abrir algunos hoyos de la agenda que ahora importa mucho en el Perú respecto a qué acciones habrá de tomar prioritariamente el próximo gobierno, y de la confianza es fundamental. ¿Cómo lo focalizarías tú en torno al tema minero? Mira, el líder del país tiene que comunicar al conjunto de la población cuál es la ruta más corta para alcanzar el desarrollo. Y el desarrollo económico y social en el Perú pasa necesariamente por la actividad minera, porque es a partir de esta actividad que tú generas un excedente económico que te va a permitir impulsar otras actividades, como la agricultura, como el turismo, etcétera, etcétera. Por eso es importante la actividad minera. Y creo que un mensaje de la líder del país a toda la población peruana, claramente por qué apostamos por la minería, porque queremos cerrar las brechas sociales. Eso tiene que llegar y tiene que partir de allí, y ya el segundo trabajo político ya viene ya del primer ministro y del ministro del sector. Bueno, en breve conoceríamos quiénes van a ser los personajes que van a estar al frente del Ministerio de Energía y Minas, pero según últimos datos del MINEM, se hablaba de que la inversión minera se ha disparado y ha superado entre los meses de enero y mayo de este año la cantidad de los 2.600 millones de dólares. Si hacemos una comparación a lo que fue el año pasado, 2025, hablamos de 6.228 millones de dólares. Todavía nos queda 6 meses para fin de año y estamos ante una ventana de oportunidades. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Keiko Fujimori para sobrepasar la cantidad del 2025? Ya el periodo es muy corto porque encima nos viene el periodo electoral municipal y regional y viene el tema del fenómeno del Niño. Pero para todo, siempre que hay un problema se genera una oportunidad, y la oportunidad es decirle al país: requerimos recursos económicos prontamente, y la única manera de hacerlo es incrementar tu volumen de producción y tu nivel de productividad. La minería formal es la que compite en el mundo. Competimos a nivel internacional con los mejores estándares y hay que apostar por ella, porque si no, el país no va a tener recursos y el desarrollo se va a postergar mucho más para las próximas generaciones. Y lo que queremos es que llegue en el menor plazo posible. Estamos viendo en la región, Guillermo, como Chile, el mismo Bolivia, que empezó el gobierno de Rodrigo Paz con tantas tensiones sociales, y por supuesto Javier Milei ya hace al buen tiempo, están tratando de generar justamente ese factor confianza con medidas desregulatorias, porque la regulación efectivamente es una de las grandes banderas que debe tener cualquier gobierno, sobre todo porque se superponen una serie, ¿no?, de atribuciones que tienen distintos gobiernos nacionales, subnacionales, etcétera, y porque al fin y al cabo el tema ambiental, hasta en los Estados Unidos y en Canadá, están tratando de superarlo, no porque no se puede tampoco estirar el chicle ni la agenda a temas ya inverosímiles de cuidado del medio ambiente, que por cierto hay que hacerlo y no reducir estándares. ¿Cómo podemos nosotros articularnos en función a esas dinámicas que tienen ahora nuestros vecinos, especialmente Chile, Bolivia y Argentina? Mira, lo que sucede en el Perú y en el sector minero, uno lo analiza a nivel internacional, tal como lo ha señalado. Los países competimos con otros países mineros, competimos por inversiones, competimos por generar empleo, competimos por reducir la pobreza. En el Perú tenemos un caso en particular. ¿Cuál es? Que de un lado tenemos minería ilegal y de otro lado tenemos la minería formal. Para la minería formal le exiges todo, y para la minería ilegal simplemente ingresa al terreno, opera como a ellos les parece, y terminan contaminando el ambiente, terminan impulsando la criminalidad en la zona. Del otro lado, tienes una minería que ha venido trabajando con los estándares, pero claro, no puede seguir aumentando su producción y su productividad. ¿Por qué? Porque tiene estos limitantes regulatorios. Yo sí sería mucho más audaz. Yo propondría que haya una especie de declaración de un compromiso de la minera formal, en el que dice: ok, yo te permito el ingreso al territorio y en este cronograma que me planteas y que yo lo voy a supervisar como Estado, empiezas a producir.
porque del otro lado nos van a seguir ganando presencia los mineros informales. Y ahí el Perú pierde más, y ahí hay trata de personas, ahí hay una criminalidad, no hay pago de impuestos. Los aspectos colaterales que también Los aspectos colaterales, ¿no?, son terribles, sí, pues. La extorsión, etcétera. No tienes eso del otro lado, así que la apuesta por la minería formal debe ser, creo yo, mucho más sólida, mucho más concreta. Bueno, se tiene que revisar también el tema del reinfo, ¿no? Ver lo de la ley MAPE, la pequeña minería, la minería artesanal, porque sin duda son temas que quedaron inconclusos en el último Congreso. Sí, se supone, bueno, inconcluso no, se supone que el 31 de diciembre acabamos por fin con el reinfo. Ojalá haya la voluntad política de todos los sectores para decir, por este lado no se ha formalizado, por este lado no ha caminado este proceso y es preferible una ley MAPE. Hay que cambiar y hay que ejecutar para que se cumpla. El tema no es solo represión, el tema es que haya georreferenciación, que haya también trazabilidad para saber de dónde se extrae el mineral, dónde se procesa, ¿no? Porque es mucho más fácil llegar a las procesadoras. Claro. Y es más fácil desde allí establecer la trazabilidad, para precisamente saber si efectivamente ese mineral lo están sacando de unas zonas donde han hecho un denuncio o simplemente han ingresado donde hay otro titular. Y ahí estás robando el mineral. Y eso no se puede dar. La minería ilegal tiene una fortaleza política ahora en la representación que ha alcanzado y conseguido en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y se han conocido los nombres de las personas que están vinculados, e incluso algunos que han sido reelegidos. El señor Víctor Cutipa, que ha presidido de una manera nefasta la Comisión de Energía y Minas en la última etapa, ahora es senador de la República y por lo tanto esa representación va a continuar siendo una verdadera amenaza a la formalización que todos queremos, Guillermo. Entonces, ¿cómo ves tú o cómo enfocarías la necesidad del combate político? Porque hay que ganar también la voluntad del resto del pueblo peruano que quiere, así como a ellos se les exige formalizarse, que el resto también se formalice, que forme parte, obviamente, de toda la cadena productiva del país. ¿Cómo actuar políticamente frente a este grupo que protege más bien la ilegalidad? Mira, bueno, a mí no me constan los nombres de quienes están eventualmente comprometidos con la minería ilegal en el Congreso. Lo he escuchado, pero no tengo, digamos, una prueba fehaciente que así sea. Bueno, algunos tienen reinfo, son los promotores. Eso sí, son los que eso sí se sabe. Eso sí se sabe de que han defendido estas posiciones, digamos, de los mineros ilegales. Frente a ello, yo creo que no solo el sector. Hay que promover que la sociedad peruana formal, de los que queremos un país donde la criminalidad cada vez disminuya, donde no haya extorsión, donde no haya secuestros, donde no haya trato de personas, con eso tenemos que potenciar, digamos, esa moral pública. Porque esa moral pública nos va a permitir este estándar político que tú me estás pidiendo, de decir, ok, yo me puedo enfrentar a quien hace minería ilegal y que está defendiendo la criminalidad, pero tengo que generar del otro lado una ola, una corriente de opinión que diga, no queremos que el Perú vaya por ese rumbo. Claro, hay que trabajar en los dos frentes, mientras que vamos controlando y recuperando, digamos, ese espacio que nos ha robado la minería ilegal, también hay que fortalecer, digamos, todo el proceso que conlleva la minería formal, destrabar proyectos, agilizar los trámites para que, mientras que vamos combatiendo una cosa, la otra pueda escalar y crecer, ¿no? Tener ese camino despejado que por muchos años, debido a la inestabilidad política, hemos encontrado que lamentablemente no había estabilidad jurídica, no habían reglas claras. Se dice, por otro lado, de que no hay incluso una política minera en nuestro país. ¿Esto es cierto? ¿Qué es lo que estaría faltando para poder impulsar, digamos, el sector que vemos que trae buenos resultados para el país? Yo creo que con la minería tienes que darle tratamiento de política de Estado, que más allá de los gobiernos, todos sabemos que esta es la caja que nos permite desarrollar el Perú. Entonces, si toda la clase política tiene eso claro metido en la cabeza, van a decir, yo no me puedo oponer a esta actividad, más bien tengo que fortalecerla, pero tengo que fortalecer a la formal, no voy a fortalecer a la criminalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que lo que se requiere es generar una conciencia, y la conciencia, y tú lo sabes mejor, se construye. Y la tienes que construir para que la opinión pública respalde una acción de gobierno decidida que pasa, a veces por represión, porque hay que poner orden también, y también por generar incentivos para que la población vaya por un camino correcto y no vaya por el camino de la criminalidad.
Y hay sectores, lamentablemente, que están aprovechándose de la población, de que no tiene un trabajo, que no tiene un ingreso constante, y los arrinconan hacia la informalidad. ¿Cuántas veces hemos visto hace 1 año o 2 años en Carabalí 14 muertos por enfrentamientos entre mineros ilegales? Esas cosas no ocurren en la minería formal. Entonces, tienes 2 escenarios: escenario de criminalidad y escenario de minería formal con una oportunidad de desarrollo para el país. Yo creo que hay que potenciar precisamente la minería formal. Tenemos la misma cartera prácticamente de inversiones que se ha repetido en los últimos años, de 64.000 millones de dólares ahora aproximadamente, que se congeló durante la pandemia y que de alguna u otra manera implica también el desarrollo de algunos grandes proyectos. Zafranal está retomando luego que haberse ido a Quebrada Blanca, al norte de Chile. Se espera que Yanacocha Sulfuros también se reactive luego de haber anunciado su salida o su detenimiento, por lo menos, o su discreción para seguir con las inversiones, pero igual tenemos Michiquillay, tenemos todo lo que está en Cajamarca concentrado como un potencial. ¿Qué crees tú que puede salir apenas se inicie un gobierno, por supuesto, como el de Keiko Fujimori, que dé más certezas? ¿Qué debería ser una prioridad dentro de estos proyectos mineros, dentro de esta gran cartera? Yo creo que uno de los pasos que hay que dar en este proceso para consolidar esto que tú señalas, todos los proyectos mineros, hay que hacer un censo de cuál es la población que vive efectivamente y que reside en las zonas de influencia. Eso es interesante. ¿No? Y no una población volante que va de vez en cuando como de turista, no, la población que efectivamente reside. Se ha escuchado en sectores de los que van a asumir el gobierno de hacer una reforma del canon, y algunos dicen de que hay que dar un apoyo económico directo. Yo no estoy en contra, me parece interesante, pero más que un apoyo económico directo, yo le daría, por decirle, un vale para que vayan y se matriculen a educación, reforzar su educación básica, reforzar su educación técnica y o universitaria. Porque si tú a la gente le estableces un subsidio, esa es la manera de condenarlos a la pobreza, porque lo que se trata es un compromiso que ellos mismos asuman también cómo hago para salir adelante. Si tú me apoyas en educación, yo me voy a volver una persona más productiva y voy a generar recursos. Si me apoyas para adquirir tierras en otra zona, también va a ser importante. Si me apoyas para, yo ya no quiero trabajar en el campo, quiero trabajar en una vivienda en la zona urbana, quiero trabajar en la zona urbana. Ok, apóyame y que eso sirva como un crédito para que yo pueda adquirir una vivienda, ¿no? O sea, hay varios mecanismos que podemos emplear, porque este discurso medio político que dicen que hay una minería ancestral, milenaria, no sé qué, yo siempre me he preguntado, ¿qué población inca o pre-inca hay arriba? ¿Qué establecimiento ha habido de ruinas importantes arriba de 3.500 metros de altura? No encuentras. O sea, las minas se explotan a esas alturas simplemente como trabajadores. En el tiempo inca, pre-inca, iba la mita minera y después durante la colonia, ¿no? Pero no es que iba una población permanentemente a vivir. Eso lo establecieron durante la colonia con unos fines económicos. Pero no el día de hoy. El día de hoy tú vas a trabajar a la zona andina no con toda tu familia, porque ahí no quiere ir un buen médico, no quiere ir un buen profesor. Por más que el Estado le genere, porque no hay una masa crítica. Imagínate una población de 2.000 personas y que vaya un médico cardiólogo después de 10 años que ha estudiado. ¿Cuántas operaciones va a hacer en el año? No hay las condiciones mínimas necesarias para necesitas una masa, un volumen de masa crítica, un ecosistema. Y eso te generan las ciudades. Por eso que tú tienes que atraer a la población hacia las ciudades. Otra cosa es verlo como centro de trabajo. Además, fuera que no se está aplicando adecuadamente el convenio 169 de la OIT, que se refiere a las comunidades ancestrales, que tiene que probarse además históricamente con un estudio antropológico muy profundo de que ellos verdaderamente pertenecen a esa comunidad ancestral, porque en el Perú han surgido como conejos de una galera que también invaden a las verdaderas comunidades nativas, que sí merecen un trato privilegiado o por lo menos un trato horizontal con las empresas mineras, ¿no? Pero los otros no, pues se organizan justamente con el propósito de sacarle provecho. Pues sacarle provecho. Mira, además, lo importante en los países es la interculturalidad. Correcto. Uno suma el aporte de uno y de otro, ¿no? Mi experiencia personal, yo soy nieto de comunero huancabelicano. Claro. Y mi abuelo decidió venir a Lima en busca de oportunidades.
y ya todos los nietos somos profesionales, ¿no? Entonces, uno tiene que ver, no es que alguien quiere quedarse ahí a los 4.000 metros de altura, bien difícil. Es falso eso. Eso es falso. Entonces hay mucho discurso político interesado detrás. Eso es lo que sucede. Hay una narrativa construida que lamentablemente ha distorsionado la realidad de las cosas, ¿no? Guillermo, siempre muy agradable conversar contigo y vamos a invitarte en una próxima oportunidad para continuar con estas reflexiones, seguramente ya una vez que la nueva presidenta Keiko Sofía Fujimori haga uso de la palabra en el 28 de julio y dé el mensaje a la nación con algunas puntualizaciones, lo esperamos, en el sector económico y minero. Te tendremos en esa ocasión. Muchas gracias por la invitación y a nombre de ADEX, del Comité de Minas y Canteras, le deseamos el mejor de los éxitos a la presidenta Keiko Fujimori. Guillermo Vidalón, precisamente titular del Comité de Minas y Canteras de la Asociación de Exportadores ADEX, estuvo acá con nosotros en Rumbo Central. Ya lo saben, ahora estamos con todo el canal Rumbo Minero TV en Canal 42 de Movistar, en Win, en Entel y más de 80 cableras en todo el Perú. Somos la mejor herramienta de negocios en minería. Pregunte por nuestros paquetes publicitarios. Ya lo sabe, viene también Expomina versión 2026, más de 1.250 están, prácticamente ya están todos vendidos, pero usted puede averiguar por si acaso si desea alguna exhibición de sus productos o servicios si fuera proveedor. Va del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones del Jockey Club. Una pausa y retornamos. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existe en el mundo y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la octava cumbre internacional de minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de asuntos corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región, quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil no encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante, evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. El mineral del día.
litio. El litio es un mineral que hace unos años pasaba desapercibido y hoy es uno de los más buscados del planeta. No brilla como el oro, no es tan tradicional como el cobre, pero sin él, la transición energética no sería posible. El litio es un metal ligero, pero con una propiedad clave: puede almacenar energía. Y eso lo convierte en el corazón de las baterías recargables. Está en celulares, laptops, autos eléctricos y en prácticamente toda la tecnología que depende de energía portátil. Ahora, ¿de dónde viene? Gran parte del litio proviene de salares, donde está disuelto en salmueras subterráneas. El proceso consiste en extraer esa salmuera y dejarla evaporar durante meses hasta concentrar el mineral. Es un método eficiente, pero intensivo en el uso de agua, lo que ha generado cuestionamientos ambientales. También se encuentra en rocas. En países como Australia, se extrae mediante minería tradicional, como cualquier otro mineral. Al llevarlo al mapa, vemos que Australia lidera la producción mundial, seguido por Chile y China. Y en Sudamérica destaca el Triángulo del Litio, formado por Argentina, Bolivia y Chile, que concentran gran parte de los recursos globales. Y en Perú, aunque aún no es un gran productor, ya existen proyectos en exploración, especialmente en Puno, que podrían posicionarlo en este mercado. Y aquí viene lo clave. La demanda de litio está creciendo rápidamente, impulsada por los autos eléctricos y la transición hacia energías más limpias. Un solo auto eléctrico puede necesitar hasta 10 veces más minerales que uno convencional, y el litio es fundamental. Esto ha elevado su valor, aunque con alta volatilidad, en un mercado que aún se está ajustando. Porque el litio no es solo un mineral, es una transición. Porque en un mundo que busca energía más limpia, el litio no solo almacena electricidad, almacena el cambio. El mineral del día, porque entenderlo cambia cómo lo ves. Lo habíamos anticipado, ya se encuentra con nosotros enlazada por vía del internet la señorita Karina Garay Tapia. Ella es gerente legal de FZ Perú, que vendría a ser la traducción de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, una entidad que se dedica a ver la parte de la diversidad biológica y cultural, y además promueve la protección de los sistemas únicos, apoyando áreas naturales protegidas. Ella es vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal. Muchas gracias, Karina, por estar enlazada con nosotros. Un gusto, Karina. Muy buenas tardes, Rumbo Minero. Las gracias a ustedes por la invitación. Karina, estamos viendo en los últimos tiempos cómo, pese a que el oro ha ocupado un lugar preponderante en todo lo que ha sido la trazabilidad ilegal de su explotación, y que han comenzado a incluso superar la colocación de esos productos en los mercados internacionales, el cobre ha pasado a ser otra vez el mineral que más atención está cobrando, también importancia dentro del sector ilegal, lo cual nos puede generar mayores desfases a los que ya tenemos. ¿Qué piensan en el observatorio? ¿Qué cosas han seguido respecto a ese fenómeno de trastocamiento o de avance de la explotación del oro ilegal a la explotación también ilegal del cobre? Bueno, sí, estamos viendo una evolución del fenómeno mineral, es decir, esto sigue a la lógica del mercado internacional. Ahora estamos viendo que sí, existe una gran rentabilidad por parte del oro, pero vemos que la perspectiva a futuro se da en lo que es el cobre, y es un mineral que también está muy presente, muy rico en el Perú. Entonces, el incremento del precio del cobre va a convertir a este mineral en un nuevo objetivo, y esto especialmente en las regiones donde existen yacimientos que se encuentran en muchos casos muy alejados de las ciudades, y que en muchos casos el Estado no llega.
Pero es ahí donde el Estado no llega, pero sí llega la minería ilegal. Entonces, ahí las implicancias se tornan graves. En primer lugar, aumenta la conflictividad social y la invasión de concesiones formales. En un segundo lugar, también desalienta la inversión privada porque se incrementa la inseguridad jurídica y también la inversión en nuevos proyectos. Y finalmente, el Estado pierde recaudación tributaria y se fortalece una economía criminal que financia otras actividades ilícitas, como se está dando en el oro, y está ahí presente el lavado de activos, el tráfico de insumos y la corrupción. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo que existen conflictos sociales en comunidades de Apurímac, donde obviamente la disputa no es el oro, es justamente el cobre. Entonces, esto va a ir creciendo, va a haber una tendencia y es ahí donde el Estado, donde este nuevo gobierno tiene que implementar las medidas necesarias para enfrentar el problema y que no surja una nueva forma de minería ilegal. Así es, y cuando hablamos de minería ilegal vemos esta capacidad económica, logística, muy ligada al crimen organizado, con presencia no solamente en nuestro país, sino también en países vecinos de América Latina. Hay especialistas que señalan que el gobierno de Keiko Fujimori tendría que generar estrategias de seguridad y cooperación regional debido a que la minería ilegal ahora tiene un vínculo cercano con organizaciones criminales de alcance transnacional. ¿Cómo ves este proceso del Estado para tener un rol más activo y tener ya el control de estos territorios que lamentablemente han sido tomados por esta economía ilícita? Bien. Como lo has mencionado, sí, la minería ilegal hoy en día se debe considerar como un delito transfronterizo. Estamos viendo que ya no estamos frente a pequeños mineros ilegales, aislados, que se disputan la extracción del oro o de cualquier otro mineral, sino estamos ante estructuras criminales con financiamiento, con logística, con control territorial, implementando violencia, lavado de activos, incluso manipulando a funcionarios públicos que forman toda esta red que tiene un carácter internacional. Estamos viendo que existen estas organizaciones criminales transfronterizas, por ejemplo, en nuestra frontera con Colombia, en nuestra frontera con Bolivia, donde prima el tráfico del oro y también el tráfico de insumos destinados a esta actividad, como es el caso del mercurio. Entonces, es ahí donde el gobierno tiene que tener un enfoque de no solo perseguir a este delito como un simple delito, ¿no? Como el delito de minería ilegal, sino se tiene que unificar estrategias con todos nuestros países vecinos para poder desarticular todas estas economías criminales, ¿no? Es más, llegar justamente a esas personas que son los financistas, los comercializadores, los proveedores de maquinaria, los compradores de oro y, por qué no decirlo, también las redes de lavado. Todo esto se tiene que hacer con un fortalecimiento normativo, que hemos visto que en los últimos años, en el pasado gobierno, ha sido muy débil para nuestro país, y ahí también el incremento de la minería ilegal. Karina, se nos viene un momento contingente bastante grave, en la que es prácticamente la determinación de un parteaguas, que sería la finalización, el vencimiento del registro de formalización minera, el REINFO, que se ha anunciado para diciembre, y sin embargo sabemos que el proceso ha marchado bastante lento, algo que nació para que tenga un plazo determinado y que se acogieran la mayor cantidad de mineros que estaban al margen de la ley, pues se ha convertido, por el contrario, en la trampa ideal para poder seguir medrando de espaldas al Estado, de espalda a los estándares ambientales, laborales, etcétera, y sobre todo que no aportan tampoco con recursos al desarrollo de su propia área. ¿Qué debe hacer el gobierno de Keiko Fujimori? ¿Qué debe hacer el Congreso próximo, ahora bicameral, frente al REINFO que vence el 31 de diciembre? Bueno, definitivamente el REINFO cumplió su finalidad, por así decirlo, porque en realidad no la cumplió, pero ya pasaron muchos años y lo único que nos ha demostrado que ha sido un instrumento para generar caos, para generar desorden, que sirvió como un mecanismo de impunidad para los mineros informales que
se enmascararon dentro de este reinfo para seguir realizando su actividad sin cumplir sus estándares ambientales, laborales, de salud, sin cumplir con una tributación a favor del Estado. Entonces, definitivamente, el nuevo gobierno tiene ya que cerrar este reinfo. No basta con las depuraciones que hemos visto los pasados meses, en el último año, sino ya es un cierre definitivo de este reinfo y que se dé un nuevo marco normativo, es decir, una nueva ley para la pequeña minería y para la minería artesanal, con un correcto modelo de formalización minera, con plazos estrictos, con requisitos fiscalizables, con mecanismos que puedan permitir que se pueda verificar cómo va la actividad y que por otro lado, sí, también ayuden a ese minero formal que quiere cumplir con su actividad y que quiere tener quiere extraer, quiere tener un producto que pueda ser vendido en el extranjero. El Estado tiene que promover a esos mineros. El Estado tiene que decir, sí, este es un oro legal y tiene que ser promovido hacia una venta legal, ¿no? No pueden estar en igual condiciones de aquel ilegal o de aquel informal que no quiere cumplir con sus requisitos. Asimismo, no podemos seguir generando esos regímenes especiales, excepcionales, que vienen beneficiando a estas personas, ¿no? Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, basta de impunidad. No podemos decir de que porque tú estás inscrito en un registro, no puedes ser sancionado penalmente, administrativamente o cumplir con tus reparaciones civiles. No, esto no debe continuar y eso es lo primero que debe hacer el nuevo gobierno. Por otro lado, está también fortalecer la estrategia de lucha contra la minería ilegal. Tenemos un nuevo documento que ha salido en el mes de abril, pero hay que fortalecerlo y hay que continuarlo, ¿no? Porque esta estrategia tiene miras al 2030, cumplamos con la finalidad del mismo. Y en tercer lugar está la lucha contra la corrupción. Estamos viendo que funcionarios públicos están inmiscuidos en redes criminales que manejan la minería ilegal. Entonces tenemos que también establecer mecanismos para poder sancionar adecuadamente a estos funcionarios públicos y, ¿por qué no?, empezar por la prevención. Advertir a estos funcionarios públicos cómo es que pueden ser sancionados con penas especiales en el caso de corrupción en la minería ilegal. Así es, la minería ilegal y la corrupción están frenando las inversiones mineras. Tenemos una cartera de proyectos paralizados y ahora esperamos que el gobierno de Keiko Fujimori corrija los errores que se han registrado por muchos años. Si hablamos principalmente de Cajamarca, es un lugar que se ha convertido en una de las regiones donde la minería ilegal lamentablemente continúa expandiéndose. ¿Por qué Cajamarca es el foco de la minería ilegal? ¿Cuál ha sido ese obstáculo que el gobierno ha tenido para no poder controlar este flagelo social y qué debería hacerse en todo caso para recuperar el control de este territorio? Bueno, es lo que sucede cuando el Estado llega tarde o simplemente no llega, no fiscaliza, no controla un territorio y no ofrece alternativas económicas a la población. Y es ahí donde llega la minería ilegal, es ahí donde las comunidades optan por realizar esta actividad de manera ilícita porque se ven obviamente desamparados por un Estado. Entonces, existe en Cajamarca una falta de coordinación también entre instituciones. La lucha contra la minería ilegal, la prevención de la minería ilegal, no solamente es trabajo de la policía, la fiscalía, no. Es un trabajo estatal que implica tanto al gobierno central como a los gobiernos regionales. Entonces, se tiene que trabajar en ello, ¿no? Primero, decir a la población, dar opciones, actividades económicas que sean alternas. Por otro lado, si es que desean optar por la minería, también se les tiene que dar esas facilidades y explicarles cuál es la forma de labor. Pero bueno, Cajamarca es un ejemplo más de lo que sucede en todo nuestro país y que viene sucediendo. Ya sabemos que tenemos un Patás completamente descontrolado, tenemos una Arequipa también que se está invadiendo de mineros ilegales, tenemos un Cusco que en las últimas semanas ha habido interdicciones justamente muy similares al caso de Cajamarca, que están que vienen siendo comunidades invadidas, ¿no? Entonces, bueno, Madre de Dios ya es algo totalmente, ya es un ejemplo claro de lo que sucede cuando el descontrol prima antes que la presencia del Estado. Entonces, necesitamos fortalecer
esta coordinación entre instituciones, fortalecer la fiscalización, también la inteligencia especialmente de la Policía Nacional del Perú y de la Fiscalía, justamente para enfrentar las organizaciones criminales antes de que ellos sean los que consoliden el control territorial. Es el Estado quien tiene que tener ese control. Entonces, Cajamarca tiene un enorme potencial para la minería formal, pero ese potencial solo podrá desarrollarse si existe esa seguridad jurídica, esa presencia efectiva del Estado y un diálogo además permanente con las comunidades. Se necesita mucha comunicación con ellas. Hay un problema que también hemos detectado acá dialogando con nuestros constantes invitados, Karina, que es lo referente a la severa intermediación que hay de muchos grupos políticos interesados que bloquean en todo caso las justas demandas de comunidades que deben dialogar ciertamente, y se reconoce ello, con las propias empresas mineras, con el Estado, y llegar a puntos de acuerdo. Pero esa intermediación crece, como tú bien lo has señalado también, en base a mitos de falsedad. Por ejemplo, atribuirse ser comunidades ancestrales cuando no lo son, cuando no ni siquiera se les aplica adecuadamente el convenio 169 de la OIT, que habla de que en efecto hay que garantizar y establecer una línea correcta de estudio de qué cosa enraiza una comunidad ancestral, una comunidad nativa atávica en una nación para que se le reconozca como tal y que pueda establecer ese diálogo. Ese es un cuarto factor, aparte de lo que tú has mencionado, la corrupción, el crimen transnacional organizado, la falta de un diseño de políticas claras respecto a la erradicación y formalización. ¿Podríamos agregar ese factor también político que tiene que verse, tiene que atenderse? Sí, por supuesto que sí. No podemos permitir que muchas comunidades utilicen sus normas especiales para sobrepasar el derecho. No, yo he visto claros ejemplos de comunidades nativas, por ejemplo, de que justamente basándose en el convenio 169, por ejemplo, no dejaban entrar a sus territorios a las autoridades, fiscalía, policía, para hacer las labores de interdicción, porque ellos decían, no, es mi territorio autónomo y tú no tienes por qué entrar, mientras ellos estaban abusando, permitiendo que la minería ilegal crezca cada vez más en sus territorios. Eso no se puede permitir, ¿no? Entonces hay un límite. La Constitución nos habla de nuestros derechos fundamentales como personas y están los derechos a los recursos naturales. Y los recursos naturales son propios de todos los peruanos, son propios del Estado y el Estado es quien los concede. Entonces, por encima de cualquier cosa está la protección de los mismos, porque es de interés nacional. Entonces, es ahí donde el Estado tiene que dialogar bastante con las comunidades y advertirles sobre estas consecuencias jurídicas. También hemos visto que sí, ya existen comunidades que vienen siendo procesadas, incluso sancionadas por el delito de minería ilegal, el delito de financiamiento a la minería ilegal o como cómplices de la minería ilegal justamente por haber permitido ingresar a esta actividad ilícita a sus territorios. Entonces, ellos tienen que tener mucho cuidado ahí y seguir fomentando en ellos actividades alternas sostenibles, ¿no? La agricultura, el turismo, el manejo forestal, la bioeconomía, cadenas productivas, algo que les genere justamente ingresos para que no estén optando por esta actividad y tener en cuenta además de que sí, quizás les puede resultar mucho económicamente mucho más sostenible que las otras actividades, pero hay razones como es por ejemplo el derecho a su salud. Cuando utilizan esta actividad de la minería ilegal pueden ser contaminados, pueden atentar contra su vida, contra la de sus familias y contra las de sus futuras generaciones. Entonces son consecuencias que hay que poner en una balanza y enseñarles a estas comunidades. Así es. Karina, ha sido muy grato escuchar tu ilustrada opinión sobre el tema y por supuesto queremos comprometerte a continuar este diálogo y profundizando ya en relación a lo que pueda decir o mencionar la señora Keiko Fukimori el día de su mensaje a la Nación el próximo 28 de julio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes a nombre propio y del Observatorio de Minería Ilegal. Así es, estuvo con nosotros la abogada Karina Garay Tapia, ella es gerente legal de FZ Perú, pero también vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal. Ya lo saben, Rumbo Minero está en Canal 42 de Movistar, está en Canal Claro, también en Win, en Vitel y más de 80 cableras en todo el Perú. Somos la mejor herramienta de negocios en minería. Usted pregunte por nuestros paquetes publicitarios.
Lo dejamos con Iván Arenas y su segmento Minería y Sociedad. 3 militares han sido capturados por la Policía Nacional y por el comando que actúa en Madre de Dios. Resulta que 3 militares han sido capturados, quienes presuntamente estarían dando entrenamiento militar a las bandas criminales que operan y que ahora son seguridad de mineros ilegales en Madre de Dios. Eso ha sucedido en los últimos días. Ojo, atención, además de eso, se habrían intervenido en la zona de La Pampa aproximadamente 37 fusiles. No se sabe exactamente cuántos de ellos provienen del propio ejército peruano. Es un escándalo. No es la primera vez que algunos miembros, evidentemente malos miembros de las Fuerzas Armadas, estarían siendo parte de esta banda criminal que le darían a ellos el soporte logístico, así como les darían las propias municiones. Han sido incautados además 20 granadas, han sido incautados además dinamita, como les decía, además de eso, más de 320,000 soles. Increíble lo que sucede en La Pampa. Hay que estar muy atentos. No es la primera vez, como les decía, a quienes se acusan a los militares de pertenecer a estas bandas. En este caso son 3 personas que estarían ligadas a estas bandas criminales que operan en todo Madre de Dios, sobre todo en la zona de La Pampa, una zona bastante convulsa. Los nombres de estas personas, quienes presuntamente integrarían esta banda, serían Alan García Nevado, estaría además el señor Edgar Cari y además el señor Félix Vivanco. Y estas personas serían, según la Fiscalía, probablemente integrantes de esta banda, pero además serían quienes le darían el respaldo logístico y entrenamiento a esta banda. Vamos a hacerle un seguimiento a este escándalo que ha sucedido y que nuevamente atañe a las Fuerzas Armadas del Perú, aquí en Rumbo Minero. Gracias. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero. Con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Expo Mina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expo Mina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80,000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. Corani, situado en las gélidas alturas de Puno, es uno de los depósitos de plata sin desarrollar más grandes del mundo. Bear Creek Mining, una empresa canadiense, ha dedicado más de 15 años a la exploración y al desarrollo de relaciones comunitarias en este entorno desafiante. La historia de Corani
es ejemplar en cuanto a responsabilidad social. Antes de extraer la primera onza de plata, la empresa ha colaborado con las comunidades locales en proyectos de textilería de alpaca y salud. El proyecto ya cuenta con todos los permisos y ha iniciado obras preliminares como la construcción de la subestación eléctrica. Su historia futura promete convertir a Puno en un referente mundial de la plata, operando con un sistema de relaves secos que protege las fuentes de agua, demostrando que la minería de alta montaña puede ser técnica y ambientalmente responsable. Llegamos al final del programa, Karen, y efectivamente, como lo habíamos también anticipado, creo que ha sido muy interesante el diálogo que hemos tenido con nuestros dos invitados. Guillermo Vidalón ha señalado y ha sostenido con toda certeza de que esta voluntad que debe demostrar la señora Keiko Sofía Fujimori para generar mayor confianza en las inversiones mineras depende de varios factores. Factores que ya nosotros felizmente lo hemos focalizado bien a lo largo de nuestros programas. No solamente se trata de las trabas burocráticas, también de los otros factores que convergen a impedir de que ese flujo de inversiones pueda venir, especialmente el tema de la inseguridad, el crimen transnacional organizado, el mal diseño de la descentralización, la corrupción también de las autoridades. Ya vienen elecciones regionales y municipales, esperemos que no sigan cayendo presos nuevos gobernadores y nuevos alcaldes, y en fin, afrontar de una manera muy trazable, digamos, de una manera muy amplia y homogénea todos estos temas. Así es, él mencionaba la necesidad de tener reglas claras e incluso de promover un censo de la población que está en las zonas en donde actualmente hay proyectos mineros, porque hay personas que vienen de forma itinerante, que no permanecen en el lugar, pero que quieren aprovecharse cuando saben que hay proyectos, cuando saben que hay regalías, que hay obviamente canon de parte de estos proyectos que están en ejecución, ¿no? Y por otro lado nos mencionaba también la importancia de dar incentivos a los que se quieran adherir a la minería formal, ayudar a estas personas a que no encuentren tantos obstáculos en el camino y que no opten por la economía ilícita de la minería ilegal, ¿no? Aquí, Karen, somos absolutos defensores del diálogo social, el diálogo intercultural con las comunidades aledañas a las zonas de explotación minera. Es necesario que haya una convergencia de intereses, convergencia de visiones también, por más que aspectos culturales puedan separar a veces esas perspectivas. Lo importante es generar el bienestar, pero cuando intervienen factores políticos, intermediarios, gente interesada que hace negocios con la pobreza en el Perú, porque hay que decirlo con toda claridad, la pobreza es un negocio para organizaciones, algunas organizaciones no gubernamentales, algunos grupos políticos interesados de izquierda que se reclaman anti-extractivistas, y ellos son los que ganan la plata e impiden que más bien los recursos propios de las personas que habitan estas zonas de explotación puedan ser aprovechadas de una manera horizontal, conjuntamente con la empresa y con toda la gente que habita ahí. Entonces, eso mismo decía Karina Garay, ¿no? Exactamente. Que es Karina gerente también legal de Sociedad Zoológica de Frankfurt y vocera legal del Observatorio de Minería Ilegal. Ella habla de esta alianza lamentable que existe entre la corrupción y también la minería ilegal, que al final terminan restando a los beneficios que las comunidades pueden obtener. Ella nos mencionaba que muchas veces se generan conflictos sociales porque el canon no llega, no se distribuye, no se ejecuta y el dinero no llega realmente a las comunidades por temas de corrupción, y se genera ahí una narrativa que no es real, y comienzan a cuestionarse si realmente la minería formal vale la pena, porque no están viendo los beneficios en obras, ¿no? En crecimiento para la zona. Eso es un tema importante que ella mencionó. Y beneficios que empiezan, Karen, por los servicios básicos. No estamos hablando de que se hagan millonarios de la noche a la mañana, no se trata de eso, sino que tengan bienestar, que tengan un hábitat adecuado para poder salir adelante. Y eso es posible lograrlo con los recursos que nosotros tenemos y sobre todo con nuestra propia vocación y voluntad de querer acabar con la informalidad. Mira, con este terremoto que ha habido, este fuerte temblor en Junín que ha costado la vida
lamentablemente algunos compatriotas, nuevamente volvemos a lo mismo. 6 cómo se personas construyeron las casas, en qué parte de las laderas cerca, cómo no tienen un informe técnico. Y nos acostumbramos a eso, decir, no, está muy bien, ¿no? Porque son gente pobre. No, es que no deberían ser pobres porque viven y habitan una región que es muy rica. Y una región como la de Junín, por supuesto, que es bastante rica en recursos minerales. Ojalá eso nos ayude a estos fenómenos naturales que están cegando la vida de algunos compatriotas, nos ayuden de una vez por todas a adquirir una voluntad muy fuerte y colectiva contra la informalidad. La informalidad conspira contra todos nosotros y hay que mejorar en ese aspecto también la relación con el Estado. Así es, y justo la informalidad se ve de más cerca cuando enfrentamos el fenómeno del Niño y este tipo de eventos telúricos, ¿no? Lamentablemente hay muchas estructuras que no cuentan con las condiciones óptimas. Hay una normativa sísmica que tiene actualmente el Perú y sin embargo vemos que hay muchas casas prefabricadas que ante el mínimo movimiento de la tierra se vienen abajo, y eso obviamente pone sobre la mesa la falta de prevención que tenemos desde el Estado, y eso es algo que se le pide al nuevo gobierno de Keiko Fujimori, que no coloquemos medios paliativos a una situación de crisis, sino que aprendamos a prevenir. Y esto nos devuelve a la minería finalmente, ¿sabes por qué? Porque en todas las últimas convenciones mineras, especialmente la que hemos tenido nosotros como Expomina, los Perumín, se ha tratado de cómo el mineral ayuda, hay minerales que ayudan a la construcción de bases antisísmicas. O sea, tenemos que extraer el mineral también para evitar los embates de estos fenómenos naturales que por habitar en el Círculo de Fuego del Pacífico los vamos a tener constantemente. De tal manera que la minería es un factor no solamente de bienestar, desarrollo, sino también de apoyo en la infraestructura para combatir o prevenir o simplemente salvarse de cualquier fenómeno natural. Muy bien, con ello ponemos punto final a Rumbo Central. Karen Herrera y César Campos hemos estado en la conducción del presente programa. Usted continúe con la programación de Rumbo Minero TV. Hasta pronto.